Nuevamente nos encontramos para tener un tema que no es tratado por la religión y que no es tratado por el mundo secular, o sea, la ciencia, por el desconocimiento. El tema que vamos a tratar se titula El bien, el mal y Hasatán. Hasatán no es una persona, Hasatán es lo contrario al propósito de Hashem. Y de esta manera vamos a volver nosotros a colocar los tres pensamientos más populares que hay en el mundo, y de esta manera abarcamos la humanidad, el pensamiento de la humanidad. Hay una gran diversidad, pero tratamos de abarcarlo en tres grupos. El primer grupo son los deístas, o las personas que creen en Dios, las personas que tienen una religión, han creado una religión, y ellos pues tienen un Dios humanoide, después le rinden culto, tienen una conversión, consideran que ellos tienen un alma, y consideran que esa alma va a existir, y después de la muerte pues quieren vivir en ese paraíso que le dice la religión. De lo contrario tendrían que ir al infierno. Y por otra parte tienen un diabolo, como dicen en griego, un diabolo que lo está constantemente tentando, así que ellos no son responsables del mal, sino que el mal está en el diabolo y es el que lo hace entrar al mal. Por otra parte tenemos los agnósticos. Los agnósticos son los ateos, y también otros grupos, que las personas que no creen en ningún Dios, que no tienen ninguna religión y que no creen que existe el alma. Creen que hay una espiritualidad del ser humano, pero no hay un alma y no hay una vida después de la muerte, y ellos se concentran en disfrutar al máximo su vida. Así que esos años que tienen de poder desarrollar su vida al máximo, pues es muy corto, y pues ellos se proyectan en eso, así que no les interesa buscar una religión. La religión le parece fantasiosa, y es algo real también, parece fantasiosa. Y existe un tercer grupo de personas, que somos las personas que no tenemos religión y que no creemos en un Dios humanoide, sino creemos que existe un ser supremo, energético, y ese ser crea un plano espiritual superior, que está sobre las leyes del mundo físico. O sea, el mundo físico tiene sus leyes, pero por encima de eso hay una serie de leyes energéticas que funcionan de la misma manera tan poderosa como funcionan las leyes físicas. Así que estamos en esa posición no porque creemos, sino porque sentimos que tenemos un alma. Y utilicé esta palabra para que las personas lo puedan entender, pero en el concepto hebreo se llama neshama. Así que sentimos que tenemos esas almas, y aparte miramos, hacemos una búsqueda en el mundo físico, y ahí es donde contemplamos que hay un mundo que está por encima del físico, que dicta las leyes. Y el propósito que tenemos estas personas es de trascender del yo humano, del yo persona, trascender, salir de los círculos y trascender a esa chispa, esa alma, esa neshama que proviene de Hashem. Ahora, entramos en el tema. El tema es qué es el bien y qué es el mal. Así que el bien no es algo y el mal no es algo que nosotros podemos que ponerlo como figurativo, sino que es una realidad en la vida. Cuando vemos los acontecimientos que suceden en el mundo, la injusticia, las muertes, las guerras, la desigualdad, el racismo, todo eso es el mal, las acciones. Así que la historia humana está completamente llena de lo que es la ausencia del bien, está llena del mal. Todo lo que hacen los seres humanos, lo que han hecho los seres humanos, históricamente es hacer el mal, que es la ausencia del bien. O sea, el ser humano tiene la tendencia a no ser el bien, sino a ausentarse del bien, y esto produce hacer el mal. O sea, cuando no hay bien,
lo que existe es el mal. Por eso vemos que hay tanto desorden, que desde los primeros tiempos, cuando existían los reinos y los imperios, pues empezaron a crear leyes para controlar el mal, que es la tendencia del ser humano. O sea, no era que los seres humanos han sido tan buenos y hacen tantas cosas buenas, sino que hacen tantas cosas malas que hay que crear leyes. Y por eso vemos que cada vez más, incluso en estos tiempos, después de haber pasado tantos siglos, pues vemos que se incrementan más las leyes, hay todavía dispositivos, se vuelven a reunir en los congresos y buscan el detalle de la ley para tratar de controlar, para tratar a veces de dejar que ese mal, que ya no tiene remedio, y que ese mal crezca, y mejor lo controlan dejándolo que crezca que no tratando de controlarlo, porque no lo pueden controlar. ¿Dónde es que surge ese mal? Pues hemos visto que el mal nace con el egoísmo. Detrás de todo asesinato, detrás de todo robo, detrás de toda injusticia, existe el egoísmo. O sea, el ser humano, como ser individualista, él desea para sí nada más y desea para lo que le conviene, y por eso le da a personas que están acercadas a él, o si es un líder populista, como se vemos, pues dice, vamos a darle al pueblo y recibimos, pero al final lo que vemos es que se enriqueció. Igual que en cualquier sistema, sea capitalista, tenga la ideología comunista, tenga la ideología socialista, nacionalista, pues siempre detrás de ese gran líder que está proponiendo bienestar para los demás, realmente al final lo que vemos es que él se ha llenado de bienestar, él, y es un ser egoísta, como todas las personas que nacemos con este sentimiento primario de para mí, del yo. Así que esto lo que hace es que cada vez vivamos en un mundo más injusto, más individualista, más materialista. Y vemos que hay dinero para todo el mundo. Hay una estadística que dice que si todos los millones que tienen los millonarios, todos los millones que existen en las propiedades, todas personas, si se hiciera esto, se repartiera entre todas las personas, pues alcanzarían hasta los que van por nacer a 3 millones. O sea que el ser humano es un injusto al repartir los bienes, es un injusto al repartir todo tipo de cosas. La tendencia personal es egoísta, los líderes son egoístas, el mundo es un mundo de egoístas, y por eso va de mal en peor. Las leyes no pueden controlar lo que ellos tratan de que no mates. Ya vimos que el origen de todo mal es el egoísmo. Entonces ellos tratan de controlar las acciones, no el sentimiento egoísta. No pueden atacar el sistema egoísta, porque es un sistema natural en el ser humano, sino que atacan las consecuencias de ese egoísmo. De tal manera que muchas veces no pueden, pues, llegar a atacar o a controlar ese mal, y ceden. Lo vemos como ejemplo en las drogas. La gente busca la droga como una manera de desconectarse de la realidad, como una manera de ser feliz, porque la vida no le da felicidad, los bienes materiales que buscan no le dan felicidad, así que esta fantasía de endrogarse pues le da felicidad. Entonces cada vez hay más drogas, y las leyes no pueden controlar esa búsqueda de las personas de droga y de endrogarse. Entonces lo que hacen es que pues hacen leyes que legalizan la droga, legalizan todas las drogas en cierta forma, y le llaman adicción o le llaman enfermedad o suavizan el tono. Y por ejemplo, digamos, en Estados Unidos, en la ciudad de Finlandia, el fentanilo, hallamos una cantidad de drogas, y la gente drogándose en los parques, drogándose en las calles, y entonces el gobierno no puede controlar eso, se les va de las manos. Y la droga entre Estados Unidos y entre otros países del mundo por toneladas, literalmente por toneladas, se reparte en todo el mundo, y todo el mundo anda en esa forma por la escasez de felicidad del ser humano, por la escasez de recursos,
de que haya una repartición justa entre las personas. Y cada vez pues las personas son cada vez más malos, más deterioro, y las personas que quieren hacer el bien pues se van quedando menos y muchas veces están escondidos tras esta máscara de religión. O sea, existe un Dios, vamos a portarnos bien, y aquí pues también está esa droga que se llama religión. Hallamos otro de los ejemplos que quería poner es, por ejemplo, el concepto que ha habido nuevo en España, que hay en todas partes del mundo, y es que este concepto del transgénero, o sea que la gente se siente mujer o se siente hombre o se siente que es un animal o se siente que es una silla. Y he estado oyendo algunos casos de esto que son demencia, pura demencia. Una muchacha que se siente gato, come comida de gato, se acuesta como un gato, trata de vivir como un gato. Y vemos que es tanta la locura de estas personas, de esta perversión, de esta búsqueda de la felicidad, que los gobiernos pues ceden y hacen leyes para tratar de controlar el descontrol, porque no pueden dejar, entonces pues no pueden controlar, entonces lo dejan de tal manera que las personas estén bajo un control de la legalización. Ahora, eh, vemos que ahí está sucediendo un fenómeno a través de esto, y es que como aumenta cada vez más el mal, los deístas o los religiosos, las personas que creen en ese Dios, en la medida que ha pasado el tiempo, pues disminuyen, la gente deja de creer en estos seres angelicales, en este infierno donde están quemando a todo el mundo, o este paraíso. O sea, cada vez que entre más pasa el tiempo, la gente va dejando, las personas van dejando este mundo de creer que hay un Dios y que el Dios de la barba o este Dios de la religión cristiana, Jesús, y estos ángeles y esta falta de realismo. Entonces la gente rechaza cada vez más. Y los que son agnósticos, o sea, las personas que no creen en nada, las personas pues estas crece cada vez más. De tal manera que vemos que el mundo ha ido cambiando y las personas se enfocan en vivamos y comamos que mañana moriremos. Hay una gran cantidad de ciudades en el campo, en toda Europa y en España, Italia, Francia, donde todos los jóvenes se van de estos pueblos y estos pueblos quedan como pueblos fantasmas porque los jóvenes desean vivir su vida en plenitud y ya no quieren ser trabajadores agrícolas, ni quieren ser obreros de nadie, ni quieren trabajar para nadie, sino que quieren vivir esa felicidad porque después de esa vida, de esta vida no hay más nada. Así que ellos sacan estas cuentas y ellos se proyectan en vivir, vivamos, comamos, disfrutemos de todo en plenitud. Y estas son las personas que cada vez más no irrespetan la ley. O sea, los gobiernos tratan de no matar, no hagas esto, no hagas esto otro, pero esta manada de jóvenes, esta manada de personas que se proyectan en esto, pues son incontrolables, y eso es lo que está pasando en el mundo. Cada vez que vemos una situación en el mundo, unas protestas, unas anarquías en todos los países, pues la gente dice, con esto que me están dando, pues yo no puedo vivir, no puedo pagar la renta del apartamento, no puedo comer, no puedo sacar este carro. Entonces, hay carros, antes no existían tantos carros, antes no existían tantos medios para tener beneficios. Las personas, entonces, los jóvenes, sobre todo, sacan la cuenta y dicen, pues yo no voy a ser como mi padre, como mi abuelo, que trabajaba y trabajaba y al final de los días, pues murió enfermo, el gobierno no lo cuidó, y entonces sacan esta cuenta de vivamos y comamos, que mañana moriremos. Y estos son los agnósticos, son las personas que cada vez crecen más, de los años 60, pues cada vez crecen más. Ahora, nosotros, los que no creemos en ese Dios personal, hombre, no creemos en las religiones, no creemos en estas fantasías, pero por medio de dos factores hemos entendido que existe algo más allá, y es que nuestra Neshama, o sea, nuestra alma, nos da una espiritualidad que no existe en los gnósticos y que no existe tampoco en los deidistas. Y
empezamos a explicar qué pasa en este mundo físico, a mirar el mundo físico, la hormiguita, el viento, el aire, la energía. Y estas cosas nos dicen a nosotros que hay un sistema, un mundo superior, un plano superior que rige espiritualmente, rige con reglas que tienen la misma virtud que la física, o sea, y mueven esta vida. Para las otras personas, pues los ojos, mirar a un Dios o no mirar nada, porque me tengo que vivamos y comamos, hace que estas personas estén cegadas ante esta revelación que las personas buscamos, porque si hubiera o no hubiera vida después de la muerte, no somos justos. Miramos la verdad revelada, o sea, miramos como la emet, la verdad y la justicia de Hashem. La justicia es lo bueno y lo malo es el desorden. Así que por estos medios, estos dos factores, pues nos ponemos en esta posición que es el tercer grupo que hay en el mundo. Ahora, cuando nosotros tenemos el beneficio de mirar en los escritos que se llama la Torah, un escrito extraordinario, y miramos en ella, dice que habla del bien y el mal. Y aquí hallamos tremendos revelaciones, tremendos secretos que nos muestra que la Torah nos está diciendo qué es el bien y qué es el mal. Uno de los principales, no solo la historia de David, de Moisés, de Abraham, de todos los personajes que hallamos en la Torah, la historia del pueblo de Israel, sino que hallamos que en los primeros escritos que hallamos en la Torah, en el libro de Bereshit, Génesis, que hallamos estos primeros 3 capítulos, que nos muestra qué pasó con el bien y el mal y la relación entre el hombre y el bien y el mal. Para aquellos que no lo saben, los primeros 3 capítulos es un midrash. ¿Qué es un midrash? Midrash es algo que está mostrándose a través de cosas, a través de información, digamos, a través de códigos que tienen un significado y que nos muestran un mensaje. O sea, hay un mensaje que está ahí, pero para revelarlo nosotros miramos lo que está sucediendo y eso es lo que nos envía el mensaje. Los griegos tenían un sistema que se llamaba las fábulas, que también pues decía, vino el elefante, le habló la hormiga, caminaron por el camino de la verdad, llegaron al bosque, el bosque significa esto. Así que el Midrash es algo superior, utiliza seres humanos, utiliza personajes, utiliza cosas para mostrarnos una verdad, una explicación. Así que quien lo lee en simplismo y lo lee en español, en francés o inglés o cualquier idioma, lo que va a dar un cuento medio infantil, un cuento muy simple, muy sencillo, para que sea real. Pero cuando tú lo lees en hebreo, te das cuenta que estas palabras que está diciendo aquí están codificadas. Y te das cuenta que cuando lees estos primeros 3 capítulos, el lenguaje no es el mismo lenguaje que empieza a utilizar a partir del 4. A partir del 4 empieza Adán y Java. Y en la historia real de 2 personas en medio de naciones, no son las primeras personas, sino 2 personas en medio de las naciones, con el cual hay un propósito para ellos. Y en estos primeros 3 capítulos de Bereshit, pues estas personas no aparecen, aunque veamos ahí Adán, no dice Adán, dice adámico, y dice Elish y la Isha, es decir, el hombre y la mujer, y aquí la serpiente tiene un rol, aparece la palabra serpiente desde luego, aparece estas 2 personas, aparece este Edén, pero esto todo es significativo, o sea, es codificado. Cuando aprende los códigos, entiende los códigos, pues hay una revelación, y en este caso la revelación del bien y del mal. Y lo vemos a través de estos personajes, y vemos que hay una serpiente que no es masculina, no es femenina, es masculina, y vemos que hay un adámico, y la palabra esta viene que proviene de la tierra, y vemos también que esta serpiente se convierte en el promotor que hace pensar al ser humano en desobedecer, en transgredir. Y lo conocemos en la Torah como el Yeser Hará,
que significa la mala inclinación del ser humano. O sea, la mala inclinación del ser humano es la misma serpiente que le habla a la parte del humano, y él se enfrenta a esta búsqueda, a este enfrentamiento, y después pues es responsable delante de Hashem. Así que lo que conocemos aquí en esta narrativa como el Yeser Hará, como la serpiente, realmente es el Hasatán. O sea, Hasatán, escrito en otras partes de la Torah, es como lo contrario a Hashem. No es el contrario, sino lo contrario. Cuando hacemos lo contrario al bien, eso es Hasatán. Ahora, en este Midrash que hayamos codificado, vamos a encontrar el adámico, hallamos la serpiente, hallamos un plano físico con muchas árboles, con muchas bendiciones, hallamos a Elohim como principal protagonista, y hallamos estos árboles que han sido dados al adámico, y aquí habla de uno solo, del adámico, no de los adámicos, sino del adámico, y le dice que hay dos árboles prohibidos. Está el árbol de la vida y está el árbol del conocimiento del bien y del mal. Así que encontramos en primer lugar que este adámico es un ser que le ha enseñado, todos estos árboles le han enseñado todo este parque, todas estas bendiciones, y después de haberle enseñado todo esto, pues es acostado, puesto a dormir. Y una vez que está dormido, el adámico, que es un ser, eh, eh, Elohim toma de él y hace el Ish, pero da una característica aquí: el Ish es el Sahar, que significa lo varón, pero no varón de sexo. O sea, cuando vemos que hace estas dos cosas, no está hablando de órganos sexuales, ni está hablando de sexualidad, es una consecuencia. La sexualidad es una consecuencia. Está hablando del Sahar, que es lo varonil, y está hablando de la Nekeba, que es lo femenino. Así que él dice, pone a dormir al adámico, y acá hay una figura que nos pareciera como si hubieran dos pegados, y él los va a separar. Dos seres que están pegados, que le ha enseñado a esos dos seres, que es el adámico, le enseñó todos los lugares y le enseñó lo que no debe hacer de todas esas dos cosas, de ese lugar, y ahora lo ha puesto a dormir, y se tomó, hizo el Ish, el Sahar. Y ahora hay una cuestión en hebreo que tenemos que ver, y va a mirar quizás a muchas personas, que dice, tomó de la Selah, y entonces hace la traducción griega, la primera, y que va a hallar la hora en todos los idiomas, que dice costilla, pero Selah no es costilla, es de lado. O sea, tomó uno y el de al lado tomó uno y lo hizo Sahar, y tomó el otro, el de al lado, hizo una Nekebat, perdón. Así que eran como dos seres, estaban unidos en una sola cosa, y lo ha separado, dice, y selló, o sea, de una forma figurativa, selló las carnes. O sea, como si estuviera pegado, hicieron una operación y selló las carnes. Así que esta parte de hacer de una costilla es un ser humano, solo sale en las traducciones, pero en el original hebreo pues dice el de al lado, tomó el de al lado. Así que ahora vamos a ver el Ish, que es el hombre, y la Isha, que están en medio de este huerto, y ahora aparece el Nahash. Nahash es un culebrón, es un varón, y este culebrón que ya especificamos que es Yeser Hará, que es la mala inclinación nuestra, pues le habla a lo femenino. Pero acuérdate que no le va a hablar, no está diciendo que está hablando al sexo, sino que le está hablando a lo femenino, que tiene una serie de características que las que tiene el masculino, y lo vamos a ver después más adelante en un estudio que se va a hacer acerca de los sefirot. Pues vamos a ver ahí qué significa cada cosa y qué significa nuestra estructura como humanos, que es un reflejo de esto mismo. Así que esta serpiente le habla a la mujer y le empieza a decir algo que no es que
Elohim los engañó, sino dice esta lógica, este razonamiento. O sea, si comes de este árbol, del conocimiento del bien y el mal, los ojos van a verse, vas a entender y va a ser como Elohim. Entonces, Elohim acá no es que vas a ser como Dios, es lo que puede traducirse en cualquier idioma, vas a ser como un Dios, sino que vas a ser con una autoridad, vas a tener una autoridad, vas a tener una supremacía por encima que no la tienes actualmente. Y esto es algo que vamos a explicar ahora. Así que esta serpiente le habla a lo femenino come de esto y automáticamente le da también a Sahar, que es lo masculino. Así que los dos comieron y vemos aquí una expresión, dice, la serpiente estaba arumí, o sea, la serpiente es astuta, o sea, le ha puesto todo esto con astucia. Y aquí viene una frase que sucede mucho en el hebreo y es que llaman un hebraísmo, o sea, nace la misma palabra, del mismo origen de familia, pero después se convierte y vamos a hallar en dos cosas diferentes que están relacionadas. Entonces dice, la serpiente estaba arumí, significa era astuta, la serpiente era astuta. Y ellos, dice ahora, ella estaba arumí, pero ellos están eiromá, que significa que estaban desnudos. O sea, ellos no tenían conciencia de vergüenza, no tenían conciencia de que estaban desnudos. Así que estas dos palabras, arumí y eromá, están relacionadas en familia, pero vamos a ver el por qué están relacionadas y el por qué al final esta traducción que dice desnudos al final, pues está mal hecha también la traducción. Entonces, ellos, él y ella, comieron de esto, se enfrentan inmediatamente a Elohim y Elohim le pide una respuesta acerca de su transgresión, o sea, por qué has hecho esto, esta transgresión, y ellos explican, empiezan típicamente del ser humano, es echarle la culpa, la mujer que me diste, y la mujer pues le echa la culpa a la serpiente, a la conciencia, y de esta manera tratan de justificarse. Pues vamos a ver que aquí hay después causa y efecto, y esto responde a la situación que va a quedar después al final para los seres humanos, tanto para Liz como Leisha. Y esto es producto del conocimiento del bien y del mal. Ahora, ¿qué significado nos ha dado, qué revelación nos ha dado el Midrash? El Midrash nos pone los personajes y esto que hemos hablado, todo esto que ha pasado entre estos personajes, pero el Midrash nos muestra la transgresión del ser humano. O sea, ¿por qué el ser humano hace la transgresión? Y la transgresión se debe a que ellos han comido de este árbol y esto le da discernimiento. O sea, empiezan a conocer qué es el bien y el mal y entonces ellos mismos dicen, y ahora se han visto arumí. Se han visto, pero en español o en inglés o cualquier idioma dice, se han visto que estaban desnudos. Pero no dice arumí, se vieron ahora, igual que la serpiente, se vieron arumí, se vieron astutos. Así que hay una consecuencia de conocer el bien y el mal, que no la tiene el ser humano y que ahora la tiene, y esto lo hace arumí, y también tiene una condena que dice la Torah aquí, dice, ahora funciona sobre ustedes Motamud. Motamud significa que te mueres y después de la muerte pues hay muerte. Así que lo que está diciendo es que el ser humano se muere físicamente y se muere totalmente. O sea, no hay nada después. Y esta condición que tiene el ser humano está dada porque comieron de este árbol. Así que figurativamente lo entendemos que el ser humano está bajo estas condiciones porque así es el ser humano. O sea, el ser humano está condicionado al egoísmo, está condicionado al deseo, está condicionado al mal, enfrentándose al mal, a conocer el mal,
por ejemplo, para poner un ejemplo, un comparativo es, los animales pues no saben lo que es el mal y el bien. Instintivamente huyen del barranco, huyen de esto, que eso no es mal, no es el mal, y huyen de peligros, pero ellos no razonan, no lloran, no tienen lo que tenemos el ser humano. Así que el ser humano, nos está diciendo el Midrash, que fuimos llevados a un nivel Elohim, o sea, somos superiores a los animales y tenemos el conocimiento del bien y el mal, pero este conocimiento nos lleva a causa de efecto es que somos seres mortales, seres mortales. Así que el alma que es Hacienda es una adición que tenemos porque nosotros estamos, cuando tenemos el nivel de conocer el bien y el mal, tenemos la causa de Motamut, pero el alma es lo que nos hace acercarnos a Hashem, nos lleva al nivel Elohim. Y eso es lo que trata de mostrarnos el Midrash. Y este encuentro, cómo hacemos el encuentro con el mal a través del Yeser Harab, que es la inclinación misma nuestra, que nos habla de nuestra debilidad y nos hace que nosotros hagamos el mal. O sea, hacemos el mal por esta cuestión. Este mal es traducido en el mundo religioso como pecado y viene del origen griego, donde aparece las personas que cometían pecado y iban al infierno de antes. Y este infierno iban a distintos lugares, había unos círculos y entre más pecado habías cometido, que depende del tipo de pecado, pues estaban más cerca del fuego y entre menos el pecado era más liviano, estaba más lejos y el fuego estaba en el medio. Y por ejemplo consideraban pecado la gula, el odio, el vicio, la envidia, eh, mala influencia, entendían que eso es pecado. Incluso para algunas religiones cristianas, pues pecado de fumar o tomar, o sea, el pecado son cosas físicas o sentimientos. Pero cuando vamos a la Torah, vamos a ver que el pecado es la ausencia del bien y es la transgresión de ese bien. Así que en hebreo esto no se llama pecado, aunque se traduce pecado para poderlo entender en español, pero se llama hatá o hatató si son varios, son más. Pero el hatá significa la transgresión del bien, o sea, hatá es la transgresión del bien. Y hatá tiene tres niveles. El nivel más simple se llama het, que es el desconocimiento que hace que nosotros hagamos el mal. O sea, desconocemos y como desconocemos, pues hacemos el mal. O sea, estamos ausencia de que sabíamos que eso era malo y ya, bueno, pues ya lo hice, pero hice el mal. Ahora reconozco que eso era mal. O sea, el primer nivel más simple es het, que es el desconocimiento. Hago el mal por desconocimiento. El segundo nivel se llama abón y abón ya tiene el que yo conozco que eso es malo y yo lo hago. Aparte que lo conozco, yo lo hago. O sea, tengo plena convencimiento de que esto, que robarle a la gente es malo. Que yo tenga un producto que lo hago y lo produzco y yo gasto 5 centavos en este producto, pero lo estoy vendiendo en 7.50. O sea, yo sé que estoy tomando ganancias malas. Sé que estoy engañando a la persona. Digo, él posiblemente no está aquí o no, posiblemente no va a venir. Y es todo lo contrario. O sea, la persona está ahí o sí va a venir y estoy diciendo algo. Es poner el pie para que alguien que está en medio dormido se caiga o estar en un lugar vendiendo carros o cualquier tipo de casas o cualquier tipo de cosas, vendiéndolas a un alto precio que no es lo real y es para ganancia para mí. Así que este nivel es de conocer que hago el mal, conocer que es el mal, pero lo hago porque me conviene, para mí. El tercer nivel, que es el nivel más fuerte, que es de rebelión, es de transgredir con fuerza, creyendo no solo que es malo, sino
que yo me gozo en ese mal. De tal manera que este nivel se llama Peshach. Refleja cuando la persona está haciendo el mal y él lo conoce y se satisface, se goza, se complace en hacer este mal. Así que estos tres niveles muestran la condición del ser humano. Desconoce, pero hace el mal. O sea, que haga el mal, lo hace desconociéndolo, en parte porque no quiere conocerlo. O que no lo conoció porque no lo conoce. Y el segundo, que es Abón, es el que yo conozco y hago el mal. Lo conozco y lo hago. Y el tercer nivel, como explicaba, es Peshach, que es que conozco, me complace el mal, me goza el mal, me siento bien siendo ladrón, siendo sinvergüenza, siendo criminal, me gozo siendo esto y lo hago por rebeldía. Ahora vemos que esos son tres niveles en los cuales el ser humano podemos incurrir. O sea, el más simple, el del medio o el más grave. Cuando nosotros vamos a la Torá y descubrimos que Hakadosh Baruj Hu ha hecho un Mishkan, ha hecho un lugar que tiene 4 lugares para acercarse a Hashem. Y esto nos muestra también como un midrash. Nos dice, acercarse a Hashem está en estos 4 niveles. Así que para poder encontrarse, está fuera de los atrios, entras a los atrios, hay que llevar un corbanot, un corbán si son muchos, y presentarlo a fuego y agua. Después tenemos el lugar Kodesh y después tenemos el lugar Kodesh HaKodashim, muy especial. Así que en este lugar, para poder entrar los seres humanos, tienen que presentar estos 3 niveles. Pueden presentar estos 3 niveles de responsabilidad. O sea, lo desconocía y lo hice. O lo conocía y lo hice. O lo conocía, me complacía, pero ahora vengo a Mishkan. Así que el propósito de que el ser humano, en este caso los Bené Israel, vayan al Mishkan es porque hay una teshuvá o porque hay un reconocimiento de arrepentimiento en estos 3 niveles. El nivel de que lo desconocía, pero lo hice, lo conozco y lo hice, o me complacía, me gustaba y lo hice, pero ahora vengo arrepentido. O sea, los 3 tienen una manera de techubá. Por eso ellos traen un tipo de animal y lo presentan allí en el Mishkan. Y existían 7 tipos de animales para presentar. Cada animal tipifica estos 3 niveles. O sea, para ciertas personas, si son 7 animales, dice, bueno, hubieran 3 tipos de animales. No, hay 7 porque tipifican también la posición que tú tienes. Entre más conoce, el animal es superior. Es un novillo o un becerro. Y entre más simple, pues el animal tiene unas características más detalladas para ese nivel de Hatat. Así que vemos, por ejemplo, que la oveja, el cordero, es el inocente. El cordero inocente se llevaba de 7 días en adelante de nacido, de 7 días en adelante de nacido, porque significa que tú no conocías, pero hiciste. O sea, el cordero es inocente. Así que la característica realmente del animal cordero, lo que conocemos el cordero, es esa nobleza, esa forma de cordero. Por eso dice, eres como un cordero. O la expresión dice, como cordero fue llevado al matadero. Hallamos la oveja, que es de esos 7 animales, hay 2 hembras, y esta tipifica en la oveja. La oveja es torpe y se descarría de nada. Y tiene la característica también que por naturaleza no ven bien. O sea que no ven bien. Así que esta naturaleza de la oveja tipifica en cierta parte de esa transición que hay entre la persona que no sabía y la persona que sí sabía, pero hizo el mal y ahora viene a hacer teshuvá. Después tenemos el carnero, que tiene que ser el carnero más de 14 meses, o sea, más de un año, y se presenta también como presentándome yo
que yo sabía, que soy mayor, que entendía, pero hice el mal. O sea que esto tipifica a Abom, el nivel Abom, que es que yo sé y lo hice. Y yo sé, soy grande, ya soy grande y entendí, ya conocía, pero lo hice. Y ahora hallamos al chivo, y por eso las personas utilizan al chivo como, utilizan al chivo para expresiones, a veces hasta de malas palabras, y para decir, por ejemplo, en una región central de América o del Caribe, pues también dice que eres un chivón, estás chivando. Y después utilizan la palabra cabro también, que es también hay una expresión de que este animal es de tendencia al mal. Pero si miramos el animal, el único animal en este caso acá para poder hacer estas transgresiones, que tiene pelo, tiene los tarros y además tiene una expresión en los ojos típica, que en la Cábala esta expresión del análisis de estos ojos de este animal en específico es algo que nosotros podemos tener código para poder observar en las personas quienes son chivos, por decirlo de una manera, quienes tienen esta expresión en la cara. Si vemos las caricaturas o la forma en que pintan al diablo con estridente, vestido de rojo, vemos que la cara es de chivo. Y cuando también quisieron mirar, tipificar también el rostro de un judío, pues también buscan la cara de un chivo. Y en la creencia de estas satánicas, pues ahí ven un chivo con los tarros. Entonces el chivo tipifica la complacencia en el mal. Significa que te gusta el mal y lo haces. Pero estos animales, llevando estos animales, podías tener la techuga, el arrepentimiento, y eras aceptado en los atrios donde había fuego y agua. Después tenemos tres animales más que nos faltan, que es el novillo y el becerro, y está hablando, estos eran típicos para poder presentarlos los Kohanim, que son personas que habían tenido una posición. La palabra Kohanim viene de hijo principal, de hijo más querido por Hashem o más instruido por Hashem. Y así que ellos tenían que llevar un animal de más grande, de más peso, de más responsabilidad, y por eso llevaban esto. Las personas que no tenían el dinero o para llevar eso, o también pues no habían hecho nada, pero a presentarse delante de Hashem, entonces llevaban una torta. Y este animal, que es como una paloma, pues tiene la característica que son muy fieles, y cuando se mueren la pareja, por ejemplo, se mueren, son muy fieles a lo que hacen, quedan bien con lo que están haciendo, y después no tienen las bilis, el animal que no tiene bilis. Así que esto tipifica, para que podamos entender, tipifica todo esto que vemos en el Midrash, tipifica también todo lo que hallamos en la humanidad en este momento. Y esto nos explica el bien acerca del bien y del mal y las consecuencias de andar en el mal. Nos muestra también que el ser humano puede ser techubá, puede arrepentirse, que es reconocer que yo soy un chivo, reconocer que yo soy o este otro animal, manifiesto que hago como esto, que soy casi, que no veo casi, o que le presento a Hashem esta tipificación, ¿no? Así que el Midrash nos enseña esto y toda la Torah nos va enseñando esto. Ahora vamos a hallar, en referencia a estos dos grandes errores que cometen los deístas o las personas que tienen una religión, y ellos buscan a través de esa religión llegarse al Creador. Y por eso pues hay también como una forma mixta. Pero ¿cuáles son los dos errores? En primer lugar, que no están buscando a Hashem, están buscando a un Dios hombre, o están buscando a un Dios creado tras una religión. O sea, no está buscando el verdadero, el ser, sino que está buscando una religión, está buscando algo que va en contra de eso.
y por eso hallamos entre los códigos, pues dicen no tengas ídolos. O sea, el gran error es buscar en la religión la comunicación con Hashem. El segundo error que tienen es que creen en un diablo, un diabolo, como dice en griego, creen que yo no cometo, yo soy muy bueno. Lo que pasa es que vino este ser, este diabolo, que es el enemigo de Hashem. O sea, yo no he cometido la transgresión me la hizo cometer él, así que yo no soy responsable. De esta manera, pues todo religioso se justifica en que él es una víctima del diablo, víctima de Satán, y Satán lo ha llevado a esta posición. O sea que cada vez que dice, pues yo hice esto, pero no soy yo, es que el diablo vino y me atacó. Y esto es fundamental en esta religión, fundamental en esto que es el que hace el mal no soy yo, es el diablo, y de esta manera cometen estos dos errores. O sea, la creación de un diablo y en busca de una religión, en busca de una supuesta verdad que no es la verdad. Los agnósticos o las personas que no creen en nada y que vivamos y comamos, mañana moriremos, tienen también dos errores. Primero es que no hay búsqueda. Como yo no voy a recibir los beneficios de nada después de la muerte, como no hay alma, pues entonces yo no tengo que buscar nada, aunque exista, aunque lo tenga delante de mí, aunque yo vea esto extraordinario que me muestra la ciencia, que me muestra la vida y esta energía, cómo se forma esto, cómo surgen las enfermedades, porque esto lo vemos a través de un microscopio y esto es una cosa que es inexplicable. No me interesa porque yo voy a vivir muy poco tiempo y necesito disfrutar de esto, así que no me interesa. O sea, para los agnósticos la búsqueda no es necesaria. La búsqueda la hacen en internet, la hacen a través del jueguito, en Netflix, o mirar una película, o en hacer sus fiestas, o en sus placeres, o la búsqueda es tomar dinero, no me importa de quién se lo quito, no me importa si esta persona viene a comprarme algo y yo le doy un precio elevadísimo, no importa, yo necesito esto, quiero esto para mí, para vivir mi vida que va a ser muy poca. Primer error, no necesito búsqueda, no quiero búsqueda. Así que los agnósticos no quieren búsqueda, no quieren, eh, no quieren la necesidad de búsqueda porque después de la muerte no hay vida. Y lo otro es porque no reconocen. O sea, el agnóstico es una persona que justifica todo. O sea, mi actitud, eso es normal. Pues yo soy así, pues eso es normal. Hay que vivir así, hay que ser así. Me siento hombre, me siento mujer, me siento gato. Creo que soy esto y tengo derecho y ahora voy a ponerme delante del público. El público tiene que respetarme porque aunque sea un ladrón, aunque sea un pederasta, tienes que respetarme porque yo me siento así. Yo soy así. O sea, no hay un reconocimiento del ser humano. Usted le pregunta a alguien en un dealer, una venta de carro o en un negocio y dice, ¿usted está estafando a gente? No, esto es así, este precio que se está dando es este. Y vas a otra persona y dice, ¿y por qué eres injusto? No, porque es que él hace esto y yo tengo que hacerle esto, tengo que votarlo y aquí mi negocio, tengo que empezar a sacar gente. No me importa. Entonces, ellos no hay un reconocimiento, no hay tampoco una techubá acerca de esto y no valoran el bien y el mal y por eso tienen las consecuencias, causa y efecto, mot tamut. O sea, cuando mueran, van a morir. No hay más nada. Así que, como siempre digo, bien haces en seguir viviendo así. Eres un vaso desechable y los que estamos del lado acá vamos a tener la gran oportunidad que H nos da de mirar cómo las cosas desechables pues se deterioran, tienen una temporalidad y se deterioran. Vemos en la historia de la humanidad, en los grandes líderes, pues al final una destrucción. Vemos en los artistas famosos, en las personas más notables, en las personas que sobresalieron, vemos al final de sus días una derrota, porque todo funciona con causa y efecto. O sea, esa persona tan famosa que tanto hacía, pues al final de sus días termina en un deterioro muy grande y estos líderes que tratando de decirle al mundo, a la humanidad, el populismo, decirle vamos a todo esto para el pueblo y esto para que tengan estas leyes buenas,
al final se nota que todo lo que hacían era en beneficio propio. Así que tanto los religiosos, los deístas, como los agnósticos, los que no creen, los dos cometen errores por los cuales no llega al propósito de Hashem como ser humano, el propósito que Hashem tiene para cada uno de nosotros. Así que los que reconocemos a través de estas vías, sea nuestra alma o sea el conocimiento del mundo físico, y llegamos al mundo, a ver el mundo energético, el mundo superior, pues recibimos la Neshama, y esta Neshama es la que nos hace que nosotros perduremos en Hashem. Así que les traje este tema, es un tema mucho más profundo, y como les comenté, no hice una especificación total de todo el Midrash que encontramos acá, sino tratar de abrir un poco las mentes y los corazones vuestros para que podamos todos juntos poder buscar más el propósito de la vida y conocer más que el bien es la brajot de Hashem, el berajot de Hashem, que nos da hacer el bien. Y por eso los misbot es un camino al bien y no es una carga pesada para lo que lo hacemos. Y cada misbot tiene una manifestación física para manifestarse en una forma espiritual. Y por eso los misbot, vamos a tener también un estudio sobre los misbot y vamos a analizarlos y por qué están. Y no es que hacemos esto porque a Dios le gusta que hagamos esto, porque estamos quedando bien, porque estamos sacando un ticket, un número para agradarle a Dios. Así que no es eso, sino que estamos haciendo algo que nos va a beneficiar a nosotros, nos va a elevar a nosotros y podamos mirar la dimensión del camino al cual fuimos llamados. Así que Hashem los bendiga, Hashem los guarde, Hashem se manifieste en su negocio y sean justos con lo que hacen, y se manifieste también en sus relaciones con los humanos, se manifieste con sus relaciones personales, que amen a su esposa como a sí mismo, que amen a sus hijos como a sí mismo. No son objetos, no son cosas que has adquirido, que tienes, sino eres tú mismo. Así que tenemos que tratar a todas personas como a nosotros mismos, hacer el bien a todas las personas que están a nuestro alrededor como a sí mismos, y tener compasión del resto de los demás. Y este conocimiento nos hace entender que tanto estos religiosos como estas personas que creen en Dios, o como estos agnósticos que no creen en nada, pues tratarlo con compasión, tratarlo como lo que son y apartarnos de ellos y no tener en común con ellos nada. Y ese es otro tema que vamos a tratar. Así que con esto me despido, diciéndole toda Rabá por escucharnos. Muchas gracias por escuchar, por retener este concepto, y que sirva para que ustedes puedan pues iluminarse en el camino que Hashem le ha puesto en sus corazones. Baruch Hashem.